Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz. Y llegamos al final de la serie Una redención gloriosa. El tema de hoy, la cruz, mi cruz. Lo que pasó como resultado de la resurrección de Cristo no tiene precedentes en la historia humana. Al parecer, una secta llamada El Camino tuvo éxito en echar abajo todo un imperio, enfrentando, dice, el acero del tirano, al león del Coliseo, la persecución, la tortura y la muerte cruel. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a este tiempo de poder compartir la palabra del Señor en esta página El Camino. Y gracias por seguirnos, gracias por compartirla. Y hoy terminamos esta serie, La Redención Gloriosa, y vamos a ver qué tanto es la influencia de la cruz en nuestras vidas, cuánta es nuestra necesidad de vivir en pos de esa cruz. Y es que cuando hablamos de la cruz, vemos cómo estos discípulos del Señor enfrentaron todas estas situaciones porque ellos estaban totalmente convencidos de que como su maestro, ellos resucitarían algún día de la tumba en cuerpos glorificados y resucitados. Habían creído la verdad, esa verdad que los apóstoles declararon fueron que Cristo había resucitado de los muertos y que los hombres solo podían esperar la salvación por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Afirmaron esta doctrina a una voz en todas partes, no solo bajo los más grandes desánimos, sino frente a los terrores más atroces que el hombre puede imaginar. Su maestro había muerto recientemente como un malhechor, ¿no? Está sentenciado por un tribunal público. Su fe buscaba destronar las religiones de todo el mundo. Las leyes de cada nación estaban contra las enseñanzas de sus discípulos, los intereses y pasiones de todos los gobernantes y grandes hombres, ¿no?, en el mundo estaban contra ellos. Las costumbres del mundo también estaban contra ellos. Para llevar todo este evangelio y propagar esta nueva fe, aún del modo más pacífico e inofensivo, los discípulos no podían esperar nada más que desprecio, oposición, injurias, persecuciones a muerte, ¿no? Azotes, encarcelamientos, tormentos y muerte cruel. Sin embargo, llevaron, dice, esta fe con celo y soportaron firmes estas miserias hasta con gozo. Mientras uno tras otro recibía una muerte espantosa, los sobrevivientes seguían llevando a cabo con mayor vigor y determinación esta obra. Eran hombres como tú, joven señorita, eran hombres como yo, estaban influidos por los mismos motivos, animados por las mismas esperanzas, afectados por las mismas alegrías, dominados por las mismas tristezas, agitados por los mismos temores y sujetos a las mismas pasiones, tentaciones y enfermedades que nosotros. Pedro, por ejemplo, quien en cierta ocasión tuvo miedo de una joven, ¿verdad?, que lo pusiera en evidencia de que era un seguidor de Cristo. Después de la resurrección, fue transformado como un león de la fe y murió como mártir. Según la tradición, dice que pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no se sentía digno de ser crucificado del mismo modo que su Señor. Santiago, el medio hermano de Jesús, quien una vez detestó quién era Jesús, después de la resurrección, se llamó a sí mismo siervo del Señor Jesucristo. Va a decir Santiago, capítulo 1, versículo 1. No solo se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, sino que aproximadamente en el año 62 después de Cristo sufrió el martirio por su fe. Eusebio de Cesarea describe el modo en que lanzaron a Santiago desde la cúspide del templo y a continuación lo apedrearon. El apóstol Pablo, de perseguidor inclemente de la creciente iglesia, se convirtió en el mayor ganador de nuevos convertidos entre los gentiles. Y él va a decir, acompáñame a tu Biblia en Filipenses 3, en el capítulo
en el versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino porque es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Está hablando ahí el apóstol Pablo, y es que Pedro, Santiago y Pablo no estaban solos. A las pocas semanas de la resurrección, toda una comunidad de por lo menos 10,000 de ellos estaban dispuestos a renunciar a las mismas tradiciones sociológicas y teológicas que les habían dado su identidad nacional. Entre las tradiciones que quedaron transformadas después de la resurrección estaba el sábado, estaban los sacrificios y los sacramentos. Estos hombres convirtieron sus vidas en una lucha y sufrimiento. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sufrimiento inmerecido forma parte de su llamado cristiano. Por cuanto Cristo mismo sufrió por ellos, dice, dejándoles su ejemplo, a fin de que ellos siguieran sus pisadas. Aún, dice, sin pecado, fue insultado, mas nunca se vengó, va a decir Primera de Pedro en el capítulo 2, de los versículos 21 al 23. Jesús dejó un ejemplo de perseverancia, tanto como de no ejercer represalia, lo cual debería servir para alentarnos a perseverar en la carrera cristiana. Es preciso poner, dice, los ojos en Jesús, ¿no? Por cuanto Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús esperaba que sus seguidores compartieran esta perspectiva. No hay forma de evitar el sufrimiento, es parte de su enseñanza y en la de los apóstoles. Si el mundo lo odió y lo persiguió, también odiaría y perseguiría a sus discípulos. ¿Y cómo es posible? Ahora vamos a esta pregunta: ¿cómo es posible valorarnos y simultáneamente negarnos a nosotros mismos? Todo parte del yo. Del yo, lo que somos, ¿no? Nuestro yo es una entidad compleja de bien y mal, de gloria y vergüenza, que por esa razón exige que desarrollemos actitudes más agudas hacia nosotros mismos. Nuestro yo o nuestra identidad personal, ¿no? Es parte resultado de la creación, la imagen de Dios, y en parte resultado de la caída, de la caída, ¿no? Esa es la imagen desfigurada. Lo que debemos negar, rechazar y crucificar es nuestro ser caído. Todo lo que haya dentro de nosotros que sea incompatible con Jesucristo, ¿no? Y de ahí sus mandamientos, donde va a decir: niéguese a sí mismo y luego sígame, ¿no? Lo que hemos de afirmar y valorar es nuestro ser creado. Todo lo que haya dentro de nosotros que sea compatible con Jesucristo. Entonces, lo que somos por creación es lo que debemos de afirmar. Nuestros pensamientos, la moral, mi sexualidad, la vida en familia, la creatividad artística, mi relación con las personas, ¿no? Reconociendo la grandeza de la majestad de Dios y ese impulso innato a caer de rodillas y ofrecerle adoración. Todo eso y más forma parte de nuestra humanidad creada. Cierto es que ha sido manchada y torcida por el pecado. Dice: más Cristo vino a redimirla, no a destruirla. Así que debemos de afirmarla abiertamente y con gratitud. Lo que somos por la caída, en cambio, debemos negar. Negarlo, no solo negarlo, ¿verdad? Repudiarlo. Por ejemplo, nuestra irracionalidad, la perversidad moral,
esa desfiguración de las distinciones sexuales, por ejemplo, y la falta de autocontrol sexual, el egoísmo que arruina nuestra vida de familia, nuestra prepotente autonomía, nuestra negativa a adorar al Dios vivo y verdadero. Todo esto y más forma parte de nuestra humanidad caída. Cristo no vino a redimir esto, sino a destruirlo. De modo que debemos negarlo o repudiarlo enérgicamente. Y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, chicos. Los cristianos ya no podemos pensar en sí mismos solo en seres creados y caídos, sino más bien como creados, caídos y redimidos, ¿no? Nuestro nuevo yo ha sido creado, dice, según Dios en la justicia y santidad de la verdad, va a decir Efesios 4:24, y conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, va a decir Colosenses 3:10. En efecto, toda persona que está en Cristo dice que es nueva criatura, ¿no? Va a decir 2 Corintios. Y esto significa que nuestra mente, nuestro carácter y nuestras relaciones están siendo renovadas porque somos hijos de Dios, discípulos de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pertenecemos a la nueva comunidad que es la familia de Dios. El Espíritu Santo nos enriquece con su fruto y sus dones. Somos herederos de Dios y esperamos con confianza la gloria que un día nos será revelada. Somos transformados y al cambiarnos también cambia la imagen que tenemos de nosotros mismos. Los cristianos también tenemos más que negar, ¿no? De verdad, ¿sí? Tenemos más cosas que negar. Y esto explica por qué Jesús, cuya identidad era perfecta y no caída, con todo tenía que negarse a sí mismo. Se nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 6. Es decir, algo de lo cual disfrutar egoístamente, eternamente, no igual a Él, de modo que Él y su Padre dice que eran uno, ¿no? Sin embargo, no se aferró a los privilegios de su posición. En cambio, dice que se despojó a sí mismo, haciendo a un lado su gloria. La razón por la cual la hizo a un lado no fue que no fuera suya por derecho propio, sino que no podía retenerla y al mismo tiempo cumplir su destino de ser el Mesías de Dios y mediador. Fue a la cruz negándose a sí mismo, no porque hubiese hecho algo que merecía la muerte, sino porque era la voluntad de su Padre para él, y en esa conformidad con las Escrituras y a esa voluntad se sometió voluntariamente en toda su vida. Resistió la tentación de evitar la cruz. Dice, todo el vivir de Cristo fue un morir. Se negó a sí mismo con el fin de darse por nosotros, por ti, jovencita, por ti, amigo, por ti, hermano, por ti, jovencito. Este mismo principio es aplicable a los seguidores de Cristo. Dice, haya en vosotros este sentir, va a decir Filipenses 2:5. Y Pablo escribe, ¿no? Porque conocía este llamado a la autonegación en su propia experiencia apostólica. Hay por lo tanto una gran necesidad del discernimiento de nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿No? La respuesta es que soy un personaje mixto, con una personalidad dual. Tengo dignidad porque fui creado y he sido recreado con la misma imagen de Dios, pero también perversión, porque todavía tengo una naturaleza caída y rebelde. Soy tanto noble como vil, hermoso y feo, bueno y malo, soy recto y torcido. Soy imagen e hijo de Dios,
pero a veces soy complaciente con el diablo de cuyas garras Cristo me ha rescatado. Mi verdadero yo es lo que soy por creación, ¿no? Y eso es lo que Cristo vino a redimir. Y por llamado, mi falso yo es lo que yo soy por la caída. Y eso es lo que Cristo vino a destruir. Jóvenes, señoritas, amigos, solo cuando hayamos discernido cuál es cuál dentro de nosotros, sabremos qué actitud adoptar hacia cada uno de ellos. Debemos de ser fieles a nuestro yo verdadero e implacables contra nuestro yo falso. Debemos de ser intrépidos en la afirmación de que todo lo que somos por creación, redención y llamado, y firmes en el rechazo de todo lo que somos por la caída. La cruz de Cristo nos enseña ambas actitudes. Por un lado, está la cruz, que es la medida divina del valor de nuestro verdadero yo, por cuanto dice Cristo nos amó y murió por nosotros. Por otro lado, es el modelo divino para la negación de nuestro falso yo, por cuanto hemos de clavarlo en la cruz y así someterlo a muerte. Al pie de la cruz, vemos simultáneamente nuestro valor y nuestra indignidad. Nuestro valor porque percibimos la grandeza de su amor al morir por nosotros, y nuestra indignidad porque por lo grande de nuestro pecado al ocasionar su muerte. La invitación de Jesús es clara. Si dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, va a decir Marcos en el capítulo 8, versículo 34. Puede ser, joven amigo, como un Simón de Cirene o como un Barrabás. Como Barrabás escapamos a la cruz, ¿verdad? Porque Cristo murió en nuestro lugar. Como Simón de Cirene llevamos la cruz porque Él nos llama a tomarla y seguirle. Jóvenes, necesitamos vivir esa confianza y esperanza en Dios, porque ahí en la cruz comenzaron a revelarse el amor y la justicia de Dios y el día del juicio. Tenemos que aprender a subir al monte llamado Calvario y desde ahí contemplar todas las tragedias de la vida. ¿Sabes? La crucifixión era una forma brutal y horrible de ejecución. La expresión ilustra gráficamente lo que ha de ser nuestra actitud ante nuestra naturaleza caída. No hay forma de consentir y vivir en armonía con los deseos de la carne. En cambio, debemos de proceder a rechazarla con todas nuestras energías, juntamente con sus deseos. Es el hecho de tomar la cruz y seguirle. Ahora, la cruz es la base de nuestra justificación. Cristo nos ha rescatado del presente siglo malo, dice, y nos ha redimido de la maldición de la ley. Lo ha hecho para que podamos presentarnos confiadamente delante de Dios como hijos e hijas declarados justos y habitados por el Espíritu Santo. La cruz es el medio de nuestra santificación. Porque siendo crucificados con Cristo, va a decir Gálatas 2:20, hemos crucificado nuestra naturaleza caída, ¿no? Y el mundo nos ha sido crucificado a nosotros como lo hemos sido nosotros al mundo. De modo que la cruz significa la crucifixión de Jesús y también incluye nuestra crucifixión. La crucifixión de nuestra carne y el mundo. Nuestro Padre de misericordia, viendo que estábamos oprimidos y vencidos por la maldición de la ley y que por ello estábamos sometidos, esclavizados, sin forma de librarnos de nosotros mismos, mandó a su Hijo a librarnos de esa maldad en que vivíamos. Mandó a su único Hijo al mundo y puso sobre él los pecados de todos los hombres, diciendo: sé tú ese Pedro negador. Sé tú ese Pablo perseguidor, blasfemador y cruel opresor. Sé tú ese David adúltero. Sé tú ese pecador que comió el fruto en el paraíso. Sé tú ese ladrón que colgaba en la cruz. Sé tú la persona que ha cometido los pecados de todos los seres humanos. Págalos y cómpralos.
El Cristo eterno se encarnó y tuvo un comienzo como Jesús aquí en la tierra. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, que es ilimitado, supo ser confinado dentro de un cuerpo físico y dentro del vientre de una madre. Y el Dios independientemente supo ese Dios que nadie lo podía controlar, supo depender de agua, de comida, de sueño durante su paso por la tierra. Su dependencia de Dios nos enseñó a depender. Dios es inmortal, pero el Dios hombre muere en la cruz. Y por medio de su muerte ha dado vida a muchas personas. ¿Cómo es que la muerte puede dar vida? Eso nunca es posible, a menos que sea Jesús quien muera. En la cruz, Jesús reivindica la justicia de Dios y expresa el amor y la gracia de Dios como nadie más había podido. El Dios que sostiene el universo, que habla Hebreos 1:3, pasó a ser sostenido por el seno de una madre. Es increíble ver cómo el Dios omnipotente supo tener hambre y sed, y supo estar cansado. El Dios que tenía a su disposición legiones de ángeles, supo dejarse apresar por algunos soldados para que aquellos que verdaderamente éramos prisioneros pudiéramos ser dejados en libertad. El Dios soberano ante quien ha de doblarse las rodillas de todo lo que existe en el universo, pasó a ser obediente. El obedecido pasó a ser obediente y su obediencia lo calificó para morir en nuestro lugar. Jesús cambió su gloria por trapos de vestir, su trono por una cruz, su infinidad por la humanidad y el cielo por un pesebre. El verdadero pan de vida y el que alimentó a multitudes experimentó hambre. Jesús vino a saciar el hambre espiritual del hombre y lo hizo no con pan de harina, sino con pan de vida. Él es el maná del Nuevo Testamento, la fuente inagotable de sustento. Muchas veces vivimos fuera de la realidad, en nuestra burbuja de placer y engaños, cegados a la verdad de Dios, lejos de la cruz, tan alejados de la fuente de vida que es Cristo, gritando a viva voz tu afrenta con el sistema, viendo tu destino perdido y lloras porque no encuentras respuestas, no sabes a dónde ir, todo parece tan peculiar el vacío de la vida y te pasa la vida con la venda en los ojos y el corazón endurecido. Sabes que existe un Dios, buscas esa colina de esperanza, pero no sabes quién eres, a dónde vas y gritas. Ahora, joven, imagina a ese Jesús como una figura solitaria en la cruz, retorcida y torturada, con clavos que le atraviesan las manos y los pies, con la espalda lacerada, las extremidades dislocadas, la frente ensangrentada por acción de las espinas, la boca seca, sintiéndose extremadamente sediento, sumido en las tinieblas del abandono por parte de Dios. Ese es el Dios que me ama, ese es el Dios que te ama. Él hizo a un lado su inmunidad al dolor, ingresó en nuestro mundo de carne y sangre, de lágrimas y muerte, sufrió por nosotros. Nuestros sufrimientos se vuelven más manejables a la luz del sufrimiento de Cristo. Aunque persiste el signo de pregunta frente al sufrimiento humano, pero encima de él nosotros estampamos otro signo, el de la cruz, que es el sufrimiento divino. Por eso predicar el Evangelio es proclamar la cruz, visualmente como una realidad presente, venciendo la barrera del tiempo, convirtiendo los hechos del pasado en realidades presentes, llevando a las personas a responder a la palabra de Dios. Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús, el Rey, creó todas las cosas por amor. Tiene el poder y la belleza para hacer que su visión del mundo llegue a su glorioso final, para deshacer todo lo que hemos hecho para dañarlo. Para conseguirlo tuvo que venir y morir. 3 días después resucitó y un día regresará para restaurar de forma definitiva toda su creación. El Evangelio es la historia en que la victoria emerge de la derrota, la fuerza de la debilidad, la vida de la muerte, el rescate del abandono. Y porque es una historia verdadera nos da esperanza porque sabemos que la vida es realmente así.
también puede ser tu historia. Querido joven, querida señorita, Dios te creó para que lo amaras por encima de todo, pero te perdió, ¿verdad? Regresó para recuperarte, pero le costó la vida entregada en la cruz. Él absorbió tu oscuridad para que un día finalmente llegues a ser quien realmente eres y ocupes tu asiento en su banquete eterno. Las cadenas de la muerte me quitó. Dice, para mí ya no hay condenación. Hay libertad en la cruz. Dice, compró mi redención. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Cristo vino a liberarnos de nuestros miedos e inseguridades, de nuestros hábitos pecaminosos, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad y de ese vado espiritual en que andábamos. Él soltó las amarras el día que le recibimos. Ahora nos toca a nosotros caminar en libertad santa. Dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, va a decir el Salmo 119, versículo 67. Querido joven, querida señorita, tenemos tanto que darle gracias a Dios por esa obra en la cruz. Y cada día debemos de empezar la vida mirando esa cruz, sabiendo que Dios te ama, pero Él espera tu percepción de quién es verdaderamente Dios. Él espera que tú veas quién verdaderamente eres. Y cada día podemos tomar esa cruz y seguirle. Que Dios los bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad.